Hoy voy a responder dos preguntas clave. ¿Bitcoin está barato ahora? Y si está barato, ¿cuál podría ser su valor razonable en los próximos años? Así que te aconsejo que te quedes hasta el final porque voy a hablar de tendencias, datos y proyecciones que pueden cambiar cómo ves este activo. Comencemos con la primera pregunta. ¿Bitcoin está barato? En mi opinión, sí. Bitcoin está muy barato en este momento. Y no solo lo digo yo, sino que los datos lo respaldan. Creo que 2025 y 2026 serán años llenos de alegrías para quienes invierten en Bitcoin, ya que en 2024 hemos visto señales claras de que el precio está intentando consolidarse cerca de los $100.000. ¿Pero qué hace que Bitcoin esté tan barato ahora? Déjame explicártelo con dos razones clave. La primera de ellas es el déficit público desbocado. El déficit público de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, está alcanzando niveles insostenibles. En los últimos meses, los datos muestran que este problema se está acelerando. Por ejemplo, en octubre y noviembre el déficit estadounidense explotó al alza, como puedes ver en este gráfico. Estas cifras no son sostenibles y reflejan una devastación fiscal que pone en jaque a las economías tradicionales. Cuando los gobiernos imprimen dinero sin control, el valor de las monedas tradicionales se erosiona, y aquí es donde Bitcoin brilla. Es un activo limitado, con solo 21 millones de unidades disponibles, lo que lo convierte en una opción sólida para protegerte contra la inflación. La comparación con el oro. Bitcoin y el oro son dos activos refugio que han demostrado ser excelentes herramientas para proteger el patrimonio en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, Bitcoin tiene una ventaja clave. Mientras el suministro de oro puede aumentar con nuevas extracciones, Bitcoin tiene un límite fijo de emisión. Por eso, la tendencia alcista de Bitcoin es aún más fuerte que la del oro, lo que refuerza la idea de que a estos precios sigue estando barato. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál sería el valor razonable de Bitcoin? Para responder esto, es importante tener en cuenta un dato clave, la oferta monetaria global. La oferta monetaria se refiere a la cantidad de dinero en circulación, ya sea creada por bancos centrales o el sistema bancario. En este análisis no estamos mirando la oferta monetaria de un solo país, como Estados Unidos o Europa. No, nos enfocamos en la oferta monetaria global. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una relación directa entre el aumento de la oferta monetaria y el precio de Bitcoin. Por cada incremento del 1% de la oferta monetaria global, el precio de Bitcoin tiene el potencial de aumentar un 99%. Si aplicamos esta lógica y consideramos las tendencias actuales, ¿a qué precio podría llegar Bitcoin? Según este modelo, podríamos ver a Bitcoin alcanzando un objetivo de $600.000 por unidad para mediados de 2026. Sé que esto suena ambicioso, pero déjame explicarte por qué tiene sentido. Bitcoin tiene una elasticidad de precio muy alta en comparación con otros activos como el oro. Mientras que la elasticidad del oro es del 150%, Bitcoin tiene una elasticidad del 99%. Esto significa que su precio reacciona de manera más intensa frente a cambios en la oferta monetaria global. En resumen, estamos viviendo un momento único en la historia económica. Bitcoin sigue estando barato frente a su potencial futuro. La crisis fiscal global y el crecimiento de la oferta monetaria son factores que impulsarán su valor en los próximos años. Basándonos en los datos, podríamos estar viendo un Bitcoin de $600.000 para 2026. Claro que esto no es una predicción exacta ni una garantía, pero los fundamentos están ahí. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas? ¿Crees que Bitcoin está realmente barato hoy o piensas que ya está sobrevalorado? Déjame tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like al vídeo si te pareció interesante. Nos vemos en el siguiente.